Seguimos en La Olla, Sazón Pública, y conversando hoy de parques nacionales, biodiversidad, áreas protegidas, intentando comprender que eso es en el país parte de nuestra riqueza, pero también intentando ahora profundizar sobre algunas problemáticas que ocurren en esos espacios. En el primer bloque, conversando con Pablo Villegas, investigador del CEDIF, especialista en estos temas, veíamos lo que componen estos parques y encontrábamos que al menos tenemos una especie de fuentes para definir cuándo se define este es un parque nacional, es un área protegida que queremos cuidar. Y aparecen varias. Una primera es por su riqueza en biodiversidad. Albergan cantidad de especies de animales, de plantas, de árboles, de bichitos, de insectos, de todo lo que usted quiera que compone la vida y por tanto hay que cuidar esa riqueza. Uno segundo es más bien porque tienen poquísimas especies y justamente por eso se quiere cuidar la biodiversidad. O, nos decía Pablo, también porque en determinada área, en determinado territorio, hay especies endémicas, es decir, únicas en el mundo, muy exclusivas, por decirlo así, y por tanto hay que cuidarlas. Pero también decía porque un área está dando una especie, hoy se le llama servicios ambientales, un servicio a la población, al país, a la gente. Por ejemplo, un área de bosque cerca a la ciudad que ayuda a producir nubes, lluvia, para que tengamos agua en un espacio urbano, hay que protegerlo. Ahora, uno de los temas claves parecería en parques nacionales y suele ser lo que se visibiliza con mucha más frecuencia es esa riqueza biológica, biodiversidad acumulada como en el Parque Nacional Amboró o en el Aguarahue o en el Tibnis o en el Parque Nacional Madidi. Pero justamente porque tiene una riqueza biológica de vida tan rica, también tiene que convivir con otras riquezas que hacen importante en el sistema mundo. Cuéntanos un poco esas tensiones y problemáticas. Bien, y ahí viene el problema, el primer problema, ¿no? ¿Para qué tenemos? O sea, ¿para qué lo conservamos? ¿Para hacer qué? ¿Solo para que esté ahí? ¿Te das cuenta? Entonces, ese es uno de los principios, conservar los recursos para las generaciones que están viniendo, ¿no? Pero no es solo eso, pero lamentablemente ahí nos hemos quedado, ¿ya? Porque sabemos que en las áreas protegidas, por ejemplo, especialmente las que van a lo largo de la cordillera, tienes una zona aparentemente de gran riqueza hidrocarburífera y minera, ¿ya? Y eso va en contradicción con el área protegida, ¿no? Entonces la gente dice, vamos a conservar eso por no explotar el gas que tal vez hay abajo y vamos a renunciar a nuestro desarrollo por mantener el lugar bonito, ¿no? Por de ahí viene la acción, ¿y para qué tenemos? Y la idea que tiene popularmente el pueblo es que el área protegida es como desde el punto de vista económico, es una reserva de madera, de minerales y gas, ¿ya? Y por tanto lo que está en ese verdor que está encima, eso es adorno, máximo para turismo, ¿no? O sea, no se ve mayor utilidad económica utilizando el medio ambiente que el turismo, ¿ya? Y si vemos cuánto de turismo se ha llegado a desarrollar en las áreas protegidas, en muchos casos es cero, en otros casos es poco y demasiado caro, que no puede pagar un bolsillo boliviano. Que termina siendo un turismo reducido para gente extranjera. Claro, un enclave para extranjeros, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, tarifas de 50, 100 dólares por cabeza para una familia de bolivianos es imposible, ¿no? Y entonces ahí vienen extranjeros y además el otro problema de los proyectos de turismo que se ha hecho no han sido estables, ¿te das cuenta? Y para esto ha habido, después entramos en lo de gestión, ¿no? Pero esta idea muy reducida de lo que es el área protegida, ¿depende de qué? Depende del escaso desarrollo científico y tecnológico del país, ¿ya? Y se refleja en la población, y no solo en ellos, sino en los políticos, ¿no? ¿Y a qué me estoy refiriendo?
obviamente me estoy refiriendo a que hay una riqueza económica mucho más grande que, por ejemplo, el gas, ¿ya? Entonces, ¿qué puede ser? Es, por ejemplo, nosotros vendemos el millar de pies cúbicos de gas hasta hace un tiempo estaba en $8, por ejemplo, ¿ya? Ponle $6, digamos ponle 60 bolivianos, para traducir a una cifra. Yo pregunto al público, ¿cuántos medicamentos hay que sobrepasan esos 60 bolivianos? ¿Ya? ¿Cuántos medicamentos hay? Y evidentemente hay muchos medicamentos. ¿Y por qué digo medicamentos? Porque gran parte de lo que es la industria farmacéutica mundial, que es uno de los sectores más poderosos de la economía nacional, pues está vinculado a la industria de la petroquímica, a la industria de la química y obviamente a semillas y para resguardarse la industria armamentista, ¿no? Entonces es uno de los sectores más poderosos de la economía y gran parte de su poder, del surgimiento como economía, lo basan en la investigación de lo que tenemos en las áreas protegidas, lo que tenemos en el suelo. Plantas, bichos, bacterias, etcétera, etcétera, que han dado origen a la producción de medicamentos, ¿ya? Y en el caso de Bolivia podemos citar un ejemplo, como ejemplo, la producción de la chimanina, que esto se hace con una planta del beni y es para curar la leishmaniasis, ¿ya? En las áreas de leishmaniasis, que es mucha gente tal vez no conoce, pero esto es una especie de, para que entiendan, le llaman lepra blanca también, es, ¿no? Es una llaga horrible que se come los cartílagos, etcétera. Y ahí la gente tiene varios medicamentos en su medicina tradicional, y para la chimanina, yo veo sin mucho trabajo de investigación, lograron detectar la planta, el principio activo y a fabricar la chimanina, y la chimanina cuesta más que el gas, ¿no? Entonces ese es un ejemplo a nivel nacional y a nivel mundial. Yo digo, la industria farmacéutica basa su desarrollo en parte importante en este tipo de investigaciones, y es por eso que siempre están mandando comisiones de investigación a diferentes partes del mundo, legalmente, ilegalmente, etcétera, para recolectar. Tú hablaste de la biodiversidad natural y de culturas, y el punto donde se unen estos dos, a esta industria le da grandes beneficios, porque la gente que ya conoce el medicamento se lo comenta al investigador gratis, muchas veces gratis, y claro, ellos se llevan plantas y animales y bichos de todo el mundo y están en el trabajo de clasificación, investigación, etcétera, etcétera, y de ahí están saliendo nuevos descubrimientos científicos, o sea, como te digo, que dan mucho más de lo que... Ahora, esto nos está colocando, al parecer, un primer tema. Tenemos como una tremenda alfombra que está por encima, verde, llena de bichos, de animales, de plantas, que tú dices, ahí hay una fuente de riqueza natural que si supiéramos trabajarla con un desarrollo tecnológico, científico, investigativo, nos daría una mayor riqueza que el tema hidrocarburífero. Pero los hidrocarburos, el petróleo o la minería aparecen como más fáciles de extraer, más rápidamente. Y en varias de estas áreas protegidas y parques nacionales tenemos intentos de exploración o búsquedas de espacios así. Ya hemos tenido un debate muy grande en el continente, en el Ecuador, con un área protegida que se intentaba recoger fondos para evitar la explotación de hidrocarburos. ¿Cómo colocarías el debate entre esa riqueza de arriba, hidrocarburos, minería? ¿Pueden convivir? ¿No? ¿Qué sucede? Y en el país, ¿dónde están los focos mayores de atención a ese nivel? Claro, ahí están. Claro, el problema es que Sudamérica en general ha tenido una década de ingresos económicos que para muchos países son únicos en su historia. Entonces tenías grandes ingresos por una parte, por otra parte un largo periodo de 10 años y por otra parte una situación internacional muy favorable al desarrollo de estos países. Entonces, el caso de Yasuni muestra claramente que en vez de que Ecuador desarrolle su ciencia y tecnología para sacar lo que vale más de estas áreas, no lo hizo. Entonces, cuando los ingresos se van abajo, entonces lo más fácil es extraer los hidrocarburos, pero no solo lo más fácil, sino
malditamente más fácil, es la única solución, ¿te das cuenta? Porque los impactos ambientales en este sentido sobre esta diversidad es terrible. Claro, porque o sea, por sacar un peso vas a destruir un valor de 1.000 pesos. Ese es el problema. Entonces, ese es uno de los problemas graves de nuestros países y causa de la pobreza, es que por utilizar una economía destruyes otra. Entonces, por ejemplo, con la minería destruyes la producción agrícola, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo. Entonces, nuestra economía está basándose desde hace siglos en eso. Por utilizar un recurso destruyes otro, utilizas otro, destruyes otro. Y en vez de, como te digo, y detrás de todo esto está el retraso científico y tecnológico, ¿ya? Nos encontramos con temas como, para visualizarlo mejor para la gente, zonas de explotación minera que han dado además muchos recursos al país, especialmente el siglo XX, han quedado, por ejemplo, en lo que se conoce como el Consejo Central Sud, o sea, vámonos a Tocha, Telamayo, Tupiza, toda esa región, valles que eran importantes en alimentos, hoy producen mucho menos alimentos porque la contaminación minera ha agotado gran parte de los suelos. Y eso, además, se va por la cuenca del Pilcomayo y está deteriorando inclusive el ciclo de los peces. Tú dices, detrás de eso hay una riqueza que sosteniblemente podría ser mejor que haber sostenido una explotación minera como el único caudal o lo más importante en la zona. Sí. ¿Dónde están hoy los conflictos centrales en términos petroleros, en términos mineros, frente a temas de biodiversidad en el país? El problema central está en, como te dije, esta década en que duplicamos la exportación de gas. ¿Ya? Hemos un poco más del doble, hemos duplicado, pero las reservas de gas han caído, que da miedo. El 2013 teníamos 10.45 TCFs, el TCF es una medida, y ahora debemos estar por los 7, redondeando ponemos 1 por año, entonces nos queda para pocos años, para 7 años con suerte. Digo con suerte porque no es como sacar de este cántaro la chicha, puedes sacar hasta la última gota. Ese cántaro del gas o el petróleo se comporta de una forma más caprichosa, digamos. Puedes contabilizar 7 y te da 5, ¿no? Entonces, ahí viene el conflicto de que en vez de haber desarrollado otro tipo de economía basado en ciencia y tecnología, lo que se hizo es más bien exportar, y cuando se cae esta economía y volvemos a lo que estábamos en 2005, en nivel de ingresos, entonces ya no tienes gas, entonces viene la necesidad de descubrir a corto plazo, ¿ya? Y explorar todas las franjas gasífera o hidrocarburífera. Y claro, para hacer eso te encuentras que hay áreas protegidas, hay territorios indígenas que tenían derechos, ¿no? Que uno de los más importantes, la consulta, ¿no? Y entonces, dada la situación del país, la necesidad de descubrir más reservas, claro, ahí viene el problema central. Entonces empieza una lucha entre el Estado, que debía mantener las áreas, y la población que está ahí, ¿no? Tema complicado, conflictivo y que en este último tiempo ha aparecido con fuerza a partir del debate del TIBNIS. Sí. Sobre eso, te pido que vamos a volver un poquito para comprender la situación conflictiva del TIBNIS en el tercer bloque de La Olla, Sazón Pública. Ya volvemos.